Listo, ok. Bueno, la clase de hoy, lo primero que traigo planeado para nosotros es, recuerdan que les dije en la última clase que iba a traer otro ejercicio más que tenía que ver con áreas. Bueno, encontré este que me parece bonito para ver el tema, para finalizar con el tema de aplicaciones de lineal y de cuadrática, ¿ok? Y luego ya empezamos con eh, con el tema de esta semana. Dice que se requiere construir un cantero como lo indica la figura. Bueno, se desea construir una figura de estas, donde las divisiones, la división vertical, esta de aquí, se encuentra a la mitad. Y para ello se cuenta con 250 metros de alambre y se desea utilizarlo todo para bordear el cantero y también para divisiones. O sea, 250 metros son los bordes de esta figura y las divisiones internas. ¿Okay? Y dice que cuáles deben ser las dimensiones para que obtengamos el área máxima. Entonces, ¿qué ideas tienen? ¿Cómo podrían plantear este ejercicio y resolverlo? ¿Cuál es la función que tenemos que optimizar? ¿Cuál es la función a la que tenemos que encontrarle un máximo? Pues, dice que determinemos que sea máximo ¿qué? Profe, a una cuadrática. Ajá, es una cuadrática, ¿verdad? De fijo vamos a terminar haciendo una cuadrática, pero esa cuadrática va a representar ¿qué? Va a representar el área de esta figura. ¿Me siguen? Chicos, entonces la función a maximizar es el área. ¿Y cómo calculo yo el área de esta figura? El área es igual a ¿qué? El área de esto. Lado o sea, como base por altura. Base por altura, largo por ancho, ¿verdad? Es un rectángulo, entonces. El área es base por altura. ¿Qué es el problema? Que esta área está en términos de dos variables, ¿me siguen? Y yo no puedo encontrarle el máximo con una cuadrática, algo que está en términos de dos variables, porque mis funciones cuadráticas dependen como variable independiente y tienen solo la x, ¿me siguen? Chicos y chicas. Sí, profe. Sí, entonces ocupo como una ecuación o una relación auxiliar. ¿Cómo se relacionan ese B y ese H? Aparte, bueno, claro, conforman el área, ¿verdad? Pero ¿qué otro dato, qué otra información tiene el enunciado que nos permita relacionar a B con H? Profe, no sé si ahí se podría como son como dos cuadrados Ujú. y cuadrados lado por lado, como analizarlo tipo H por H y bueno, no sé si los dos cuadraditos son iguales, pero después multiplicarlo por dos. Este de aquí con este de aquí, Ajá. ¿ok? ¿Y cómo calculo el área de este cuadrado de aquí? Lado por lado, lado a lado. Ah, bueno, la pregunta es, ¿cómo sabemos que es un cuadrado, verdad? O sea, si fuera un cuadrado, estaríamos obligando a que B sea el doble, que dos veces que la mitad de B sea igual a H, porque si pensamos que esto es un cuadrado, y como esto está a la mitad, ¿verdad? Punto medio, entonces
Esto y esto también sería H y H, y este de aquí también sería H, y este también sería H, y este también, y este. Pero, ¿qué nos permite a nosotros decir que esta figura de aquí es un cuadrado? Nada, ¿verdad? No hay nada No. que nos haga suponer. Entonces, ¿cómo calcularían el área de esta figura? No es el mismo lado porque no es un cuadrado, ¿verdad? Tendríamos que saber, bueno, esta dimensión sí la conocemos, es H, pero ¿cuánto mide solo este pedacito? Ahí dice que esta pared vertical está a la mitad. Entonces, esto mide la mitad de B y esto mide la mitad de B. ¿Me siguen? Entonces, el área de este rectángulo sería B medios por H 2 veces. Pero si nosotros simplificamos, eso nos da lo mismo que B por H. Entonces, la información del área ya está representada en esto. Por más que despedacemos esto en pedacitos, igual ya planteamos la función de área. Sea como B por H directamente o B medios por H 2 veces para hacer el área de estos dos cuadrados. Pero hay otra información auxiliar que presenta el texto y que relaciona a B y a H. ¿Qué sería? Son los 250 metros de alambre. Ajá. Información auxiliar, 250 metros de alambre. Claro, porque eso es información diferente. Bueno, porque no es la información del área, es la información de otra cosa. De, digamos, un tipo perímetro, bueno, una medida de lados, ¿verdad? Entonces, no es la información del área como si es esta que estábamos, digamos, reutilizando. Quedémonos con esta, ¿ok? O con la otra, con cualquiera de las dos, al fin y al cabo son exactamente lo mismo. Ahora, estos 250 metros de alambre, ¿qué son? Es como el perímetro. Ajá. Pero incluye perímetro y también las divisiones internas. Entonces, si yo les dijera a ustedes, bueno, en este dibujo, ¿dónde encuentro esos 250? ¿Qué es el resultado de esos 250? ¿De qué? ¿Qué tendrías que calcular en este dibujo? Es como el perímetro más otra altura Ajá. más la mitad de una base. Exacto. Excelente forma de decirlo. Aquí hay una base, aquí hay otra, aquí está una altura, este del centro aquí es otra altura y este pedacito de aquí es nada más media base. Entonces, estos 250 metros son el perímetro, que son 2 veces H y 2 veces B, más otra altura, más media base. Y eso da 250. Esa es la ecuación auxiliar. ¿Me siguen, chicos? Si lo vemos tenemos la base y la mitad de la base. Y tenemos la altura y otro pedacito igual a la altura. Entonces tenemos dos bases y media y tres alturas. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Muy bien. Okay. Entonces podemos aquí decir que tenemos tres alturas y dos alturas y media. O sea, 3 medios de la altura o 2.5 de altura. Perdón, de 2.5 de base y 3 alturas igual a 150. ¿Para qué servía la ecuación auxiliar que uno encontraba? ¿Qué tengo que hacer ahí? Despejar una variable
en términos de la otra. Ahí sería despejar que la altura. La que usted quiera, una en términos de la otra. Altura en términos de base o base en términos de altura, la que a usted le parezca más cómoda en el momento. Ok. Entonces, mis estimados estudiantes, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, digamos, vamos a despejar altura. Entonces, altura va a ser 250, 350, tres alturas es 250 menos 3b medios. ¿Ok? Y si dividimos por 3, entonces la altura es 250 entre 3 menos 3 medios entre 3 de la base. O sea, la altura es 250 tercios menos un medio de la base, que es lo que da esa división. 3 medios entre 3 da un medio, es un medio de la base. Ya despejamos una variable en términos de la otra. Por ejemplo, pusimos a h en términos de b. Entonces, ¿para qué sirve despejar una variable en términos de la otra? ¿Para qué hacemos eso? Y para que nos quede una sola variable ¿En dónde? en la fórmula del área. Ajá. Entonces, en la fórmula del área, vamos a considerar ese despeje que hicimos. Entonces, el área, ¿verdad? El área la vamos a retomar. Ahora sí, usando información auxiliar, el área era B por H. B por H. Pero ya ahora sabemos que H puede ser cambiado por 250 tercios menos un medio de B. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cómo encontramos las dimensiones o las medidas que hacen el área máxima? ¿Ya se puede calcular el máximo ahí? Ahí no habría que aplicar ley distributiva. Bueno, puede aplicarse ley distributiva para verlo como qué. O sea, como para que me quede una en términos de b y otra de b cuadrado. Ajá, Y para verlo como una cuadrática. ¿Y qué hace después de verlo como una cuadrática? averiguar como sacar el máximo o el b. Bueno, no nos piden cuál es el área máxima, sino cuáles son las medidas para que el área sea máxima, ¿verdad? Entonces nos interesa, ojo aquí, lo que nos interesa es H y B. Lo que nos interesa es encontrar los valores de H y de B. Si nos pidieran el área máxima, entonces sí tendríamos que calcular el máximo de esta función. Pero lo que nos interesa es saber cuál B genera esa área máxima. ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo sé cuál es el B que genera esta área máxima? Vamos a ver, hagamos un dibujito, que los dibujitos siempre son bienvenidos. Esta es una función cóncava hacia abajo y tiene como ceros esa área. Tengo un segundo para prender mi calculador. No. El A es menos un medio. El B es 250 tercios. Y el C es este. Entonces son 166,6 y 0.
Entonces una cuadrática cóncava hacia abajo interseca el eje X ahí. Entonces es algo así. Muy bien. Entonces, esta función tiene, aquí como la tenemos en verde, tiene como variable independiente el tamaño de la base. Y como variable dependiente el área el área de la figura, el área del rectángulo. Entonces, ¿cómo hago para saber en cuál base o con cuál base se encuentra esa área máxima? ¿Qué tengo que calcular para saber cuál es la base que me genera el área máxima? Tengo que calcular menos b sobre 2 por a. Eso me genera, bueno, es que aquí b se llama la base, digamos. Tengo que calcular el famoso menos b sobre 2 por a para calcular la base en la que sucede el área máxima. Si yo quisiera calcular el área máxima, tendría que calcular menos discriminante sobre 4a. Eso me regalaría el área máxima. Y el menos b sobre 2 por a me regala esto me regala la base que genera el área máxima. ¿Están claros en eso? Chicos, entonces me piden las dimensiones de la figura, o sea, lo que me interesa es no precisamente cuál es esa área máxima, o bueno, puede ser que la ocupe para algo, pero lo que me piden es las dimensiones, o sea, de fijo tengo que saber cuánto mide la base donde sucede el máximo en el área. ¿Me siguen, chicos? Entonces, ¿qué debo calcular? Menos b sobre 2 por a. En este caso es menos 250 tercios sobre 2 por a, que es menos 1 medio. Y esto es 250 tercios. ¿Okay? Que esto aproximadamente es, un segundito, no, 250 entre 3, aproximadamente de 83,3 periodos, lo que habíamos llamado B. ¿Qué es B? Es esto. Entonces, esto es aproximadamente 83,3 periódico. ¿Ok? Es exactamente 250 entre 3. Hasta ahí, ¿cómo vamos, jóvenes? Profe, yo tengo una duda. Es que, digamos, yo entiendo como todo el problema de trabajar como en una sola variable, pero ya cuando se llega a ese punto donde hay que elegir como, o sea, hacer el análisis para ver qué se utiliza, si el menos discriminante sobre 4 por A o el menos 2 por A, pues me cuesta mucho como saber cuál es el que tengo que averiguar, porque no sé si es que como por el problema como menciona la palabra máximo, siento que me están pidiendo como el menos discriminante. Sí, O sea, la palabra máximo lo que lo tienen que hacer ustedes es llevarlo al vértice, ¿verdad? Pensar en el vértice. Pero tiene que descubrir qué es lo que quiere del vértice. Si quiere los dos datos o si quiere solo uno de ellos. Aquí dice que cuáles deben ser cuáles deben ser las medidas. ¿Okay? Cuando yo le digo a usted las medidas para que el área sea máxima, ¿usted qué me tiene que responder? en base o altura. Ajá, las medidas son la base y la altura. ¿Está usted obligado en este ejercicio a responder cuál es el área máxima? No. No precisamente, ¿verdad? Si usted quiere lo calcula, pero no es lo explícito que le están pidiendo. Ahora, si usted me dice, bueno, voy a calcular menos discriminante sobre 4A, está bien, porque hay, sí, menos discriminante sobre 4A,
eso está bien, ahí es donde se alcanza el área máxima, pero no te están pidiendo cuál es el área máxima, sino cuáles son las medidas del rectángulo, ¿ok? Si yo más bien le dijera cuál es el área máxima que alcanza este rectángulo, entonces usted podría decir, si quiero digo cuánto miden los lados del rectángulo, pero no es lo importante, o bueno, no es la respuesta final, la respuesta final es cuáles son, cuál es el área. Entonces tiene que ver qué le están preguntando. Si le están preguntando las dimensiones, en este caso, con la fórmula de área uno se da cuenta que la variable independiente es la base y la variable dependiente el área. Entonces usted dice, me están preguntando las dimensiones, me están preguntando las medidas de los lados, me interesa la base. Si te estuvieran preguntando el área máxima, ¿cuál es el área máxima? Entonces usted calcularía más bien el menos discriminante sobre 4a. Depende de la redacción de la pregunta. Sí. Profe, no se puede como, bueno, no sé si es aplicable a todos los casos, pero como decir que siempre que el problema me pregunte por área, entonces siempre tengo que aplicar el menos discriminante o no necesariamente. Yo podría hacer un ejercicio muy tramposo donde en el eje X, donde aquí estén las áreas y aquí los lados, no sé, inventándome un ejercicio ahí tramposo, y entonces usted calcula menos b sobre 2 por a y lo que le interesaba era menos discriminante sobre 4a. Yo digo que tiene que ser en cada momento comprensión de lectura, entender si me están pidiendo de la función que yo logro modelar, si me están pidiendo la variable independiente, en este caso la base, entonces es el menos b sobre 2 por a. O si me están pidiendo la función modelada, en este caso la altura, sería el menos discriminante sobre 4a, porque puedo construir ejercicios ahí mal, o sea, usualmente lo que usted dice tiene razón, usualmente si me piden las dimensiones, me interesa es el menos b sobre 2 por a, y si me piden el área, entonces es el menos discriminante sobre 4a, pero yo podría hacer un ejercicio donde, o mis compañeros podríamos hacer un ejercicio donde esa receta no sirva. Por eso es mejor apostarle a la comprensión de la lectura de qué es lo que están pidiendo. Sí, Ok, gracias. con mucho gusto. Ahora, bueno, como ya conversamos, yo debo responder la base y la altura. Ya sé cuál es la base que me genera la base es de ahí 250 tercios, ¿ok? Pero me falta la altura. ¿Cómo calculo la altura? Perdón, sí, la altura. Me falta la altura de este rectángulo. ¿Cómo la calculo? ¿Sí? Recuerden que ya teníamos, bueno, hay dos formas de calcular la altura. Podríamos calcular menos discriminante sobre 4a, que es el área, y entonces al área lo dividimos por la base que ya tenemos y nos daría la altura. Pero también teníamos del auxiliar un despeje, que la altura iba a ser calculado como 250 tercios menos un medio de 250 un medio de la base, pero la base es 250 tercios, entonces 250 tercios menos un medio de la base que es 250 tercios, entonces esto me queda un medio de 250 tercios. Y eso es 125 tercios. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? No. No, profe. Profe, yo Ajá. lo que hice fue como dividir el 250 tercios, dividirlo entre 2, igual me da 125 tercios. Ajá, pero ¿por qué lo dividió entre dos? O sea, Porque, bueno, me guié en el dibujito, que es
si son iguales, digamos, si es la mitad, pero no sé si estará bien. Que usted está viendo ahí que el H es la mitad de la base. Sí, Sí, pero eso es una interpretación del dibujo y no de la información que viene ahí. O sea, que parezca la mitad no quiere decir que lo sea. No hay nada en el dibujo no hay nada en la información del texto que me haga pensar, ni ninguna marca en el dibujo que me haga pensar que esto sea la mitad de esto. ¿Sí? Podría ser, pero no estoy tan... o sea, de hecho es lo que sucede, pero digamos que no habría cómo justificarlo. Realmente coincide con la intuición, pero no hay nada en el dibujo que te permita asegurarlo. Sí, ok, profe, gracias. con gusto. Vieran qué raro, a mí me dio diferente este ejercicio cuando lo resolví. Vamos a ver qué hay. Puede ser que yo lo haya resuelto diferente, pero ok, el área es B por H, esto es B, esto es B, esto es una mitad de B, esto es otra H, entonces tenemos 2B, 1, 2B y medio, 2B y medio. Ay, aquí está el error. Sumé mal, no sé si lo vieron. 2 más un medio no son 3 medios, son 5 medios. ¿Lo ven? Yo puse 3 medios. Chicos, Profe, yo no me hallo dónde fue que está el error. cuando yo sumé mal. 2B más medio B, yo puse 3 medios. Y 2 más un medio no son 3 medios. 3 medios es 1.5. Yo lo que quería escribir era 2.5. Ah, ok. Entonces el error, qué mal. Entonces esto es un 5, vamos a seguir el error. Creo que esto no nos va a cambiar nada la lógica del ejercicio, ¿verdad? Entonces esto en lugar de ser un 3 es un 5. Y entonces esto sí cambia aquí un poquito porque ya no serían un medio, serían 5 sextos. Y ahora vamos de nuevo en la calcu. Denme un segundo. Entonces el A es menos 5 entre 6. El B es 250 entre 3 y el C es 0. Entonces son 100 y 0 estos valores, chicos. Son 100 y 0. ¿Okay? La lógica del ejercicio se mantiene igual, lo que pasa es que aquí había un 5 sextos ahí. 5 sextos, 5 sextos. Es así, ¿verdad? Y entonces menos b sobre 2 por a es menos b sobre 2 por a, que son menos 5 sextos. Y esto da 250 entre 5. Eso da 25. 50, perdón. Esto da 50. Entonces, más bien, este valor donde se alcanza el lado la base es de 50. Entonces, si la base es de 50, entonces la altura es, aquí son 5 sextos de la base y la base es 50. ¿Me ayudan con este cálculo, por favor?
¿Cuánto da esto? 250 sextos, 250 tercios menos 5 sextos de 50. ¿Cuánto les dio? Profe, ahí entre el menos 5 sextos y el 50 hay una multiplicación, ¿verdad? Sí. Da 125 sobre 3, Okay. que eso es 41.6 periódico. Okay. Entonces, la altura es de 125 tercios. Okay. Entonces, esas son las dimensiones. No hice nada más que corregir la suma que había hecho ahí mal y que obviamente ya cambiaba la respuesta, pero la lógica de todo es la misma. Modelo el área, busco la forma auxiliar, despejo una variable en términos de la otra y cuando ya tengo el área como una cuadrática, busco el vértice. En este caso lo que me interesa es el menos b sobre 2 por a para calcular la base, y la altura, la misma auxiliar me regala cuánto es la altura en términos de la base. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Chicos. No, profe. No, profe. ¿Se entiende bien este ejercicio? Sí, profe. Ok. Vean, ejercicios hay miles, ¿verdad? Este es el típico tema donde siempre alguien dice, es que la profe no hizo un ejercicio de eso. Vean, no puedo hacer un ejercicio de cada cosa que uno puede modelar con una cuadrática. Ocuparíamos como 15 cursos, una carrera entera para eso, ¿sí? No, pero sí ocuparíamos un montón de cursos solo con este tema. O sea, yo he hecho algunos ejercicios, he tratado de que sean de diversos temas y de diversas formas para que logremos ver varias cosas, pero siempre se puede generar un ejercicio diverso, un ejercicio diferente. Vean, la vez pasada resolvimos uno muy parecido, pero ahora tenía una lineecitas en el centro. Ya eso es una modificación al ejercicio. Yo no puedo resolver todas las modificaciones de ejercicio, ¿verdad? Si le trazo otra línea aquí y otra aquí, ya eso es un ejercicio diferente, ¿verdad? Entonces, en la práctica de clase del curso hay bastantes ejercicios ahí para que ustedes practiquen este tema. Entre más hagan, más rápido, mejor les va a salir el modelo mejor les van a ir saliendo los ejercicios de estas aplicaciones de lineal cuadrática. ¿Dudas? No. Ok. Vamos ahora a estudiar la función exponencial. Ya las gráficas de las funciones exponenciales las habíamos estudiado, ¿lo recuerdan? Cuando la base, la función f de x igual a x a la x, cuando la base era mayor que un número 1, entonces la función iba a ser creciente. ¿Lo recuerdan, chicos? Ya lo vimos, ¿verdad? Sí, profe. El dominio son los reales, el ámbito es desde 0 a más infinito, no hay intersecciones con el eje X, ahí está la intersección con el eje Y, que es el punto 0,1. Podemos ver que si la base es mayor que 1, ella es creciente, y convexa, que es lo mismo que diga cóncava, hacia arriba, ¿verdad? Que era como les decíamos en el cole, es cóncava hacia arriba, que es lo mismo que diga convexa. Asíntotas, tiene una asíntota horizontal y es justo en el eje X, así que tiene como asíntota el y igual 0, la recta y igual 0, y es biyectiva porque es inyectiva, porque cada imagen solo tiene una pre, ¿sí? Y es sobreyectiva si la definimos así, de R al intervalo de 0 más infinito. Si tiene como codominio el intervalo de 0 más infinito, es sobreyectiva, es decir, no le sobran no le sobran valores de Y. Si la definimos así, con este codominio, el mismo que el ámbito.
¿Dudas con la exponencial con base mayor que la unidad? ¿No? No. Ok. ¿Qué pasa si la base? ¿Qué pasa con a la x cuando la base está entre 0 y 1? Por ejemplo, un medio de la x, un quinto. Bueno, esta función es decreciente. ¿Ok? Entonces va a tener el mismo dominio R y el mismo ámbito. Igual no va a intersecar en el eje X, no va a intersecar al eje X, interseca el eje Y en 0,1, pero de monotonía es estrictamente decreciente cuando hablamos de que la base está entre 0 y 1. ¿Okay? Es convexa, que convexa es lo que llamamos convexa. Sí, convexa, otra vez esta es cóncava hacia arriba. Ay, mira, yo qué tonta, poniendo eso en azul y ahí venía. Ahí decía, ¿verdad? Cóncava hacia arriba. Es de concavidad es cóncavas hacia arriba, lo que llamamos convexa. Tiene la misma asíntota. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que aquí es asíntota al eje X por los negativos, mientras que aquí es asíntota al eje X por los positivos. Y al igual, si es biyectiva, al igual que la anterior, siempre y cuando le pongamos como codominio el intervalo de 0 más infinito. Entonces, a la x va a ser biyectiva y entonces va a tener inversa. ¿Dudas, preguntas? No. No. Ok. Luego, como repaso, las leyes de potencia. Esas leyes de potencia son las que se trabajan desde la secundaria. Entonces, bueno, ya las conocemos, nada más un repasito. Multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. Vean, hay gente que hace esto hasta que dan ganas de llorar. Y dicen que esto es 6 a la conserva base y suma exponentes. Eso es la ley, eso es lo que dice la ley de potencia, esta. Esta ley de potencia solo se aplica cuando las dos potencias tienen la misma base. Si no tienen la misma base, usted no puede cambiar esto por nada. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ese es un error donde caen muchos soldados heridos en ese ejercicio. División de potencias de igual base. Conservo la base y resto los exponentes. Potencia de una potencia como x a la 2 a la 5. Conservo base y multiplico exponentes. He visto mucha gente hacer esto. Suma exponentes. No. Si es potencia de una potencia, conservo base y multiplico exponentes. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Excepto hay un número que elevado a la 0 no da 1. ¿Quién es? 0. 0, ajá, esa es la excepción. Si usted eleva 0 a la 0, no le va a dar 1. ¿Ok? 0 a la 0 es una forma indefinida. ¿Ok? Potencia de una división, puedo hacer una división poniendo el exponente tanto al numerador como al denominador de la potencia original. Potencia con exponente negativo, como x a la menos 3, eso es 1 sobre x a la 3. Los exponentes negativos son en realidad términos del denominador. ¿Okay? Y aquí hay como, estas dos juntitas tuvieron un hijo que es esta. Bueno, en realidad esto es un... Sí. Digamos que hay, en realidad hay varias leyes de potencia involucradas, es como una gran familia, ¿verdad? Esta y esta juntas pueden explicar esta. ¿Qué dice esta? Si usted tiene una división y además elevado a lo negativo, bueno, sabemos que si está elevado a lo negativo, podemos dar vuelta a esta fracción y nos queda b sobre a la n.
pero si hay una división a la n, podemos darlo tanto, ese exponente, tanto al numerador como al denominador. Así tenemos entonces que una división al exponente negativo es cambio la base numerador por denominador. Entonces cambio numerador por denominador y ambos los elevo a la n. Y luego esta es una forma también conocida que es una potencia de exponente fraccionario. Bueno, cuando el exponente es una fracción, lo que tenemos es en realidad un radical. ¿Qué es un radical? Es una potencia con exponente de fracción. Ok, esto es un repaso de las leyes de potencia. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, ¿se entiende bien? Sí. Profe, en la Sí, de profe. división, ¿En la cual? en la división se sigue aplicando lo de B diferente 0, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Aquí hay que pensar, bueno, A no puede ser 0 en esta. En esta, A no puede ser 0 tampoco. En esta, B no puede ser 0. En esta, A no puede ser 0. En esta, ni A ni B pueden ser 0, porque vean, si B se hace 0, esta fracción se indefine. Y si A se hace 0, no importa con esta, pero esta se indefine. Entonces, aquí esta aplica siempre y cuando A no sea 0 y B tampoco sea 0. Y esta, no, este se aplica para todo. Ok, muy bien, muchas gracias por la pregunta, ¿verdad? Entonces, que siempre y cuando se pueden usar estas leyes de potencia mientras no estemos hablando de que algo se indefine. ¿Okay? Muy bien, ¿alguien más iba a preguntar? No, ok, avanzamos. La función exponencial como que es conocidilla, ¿verdad? Vamos ahora con la función logarítmica. Ay, bueno, ahora que hay más quórum, voy a aprovechar, chiquillos, los iba a regañar. Bueno, en realidad, porque la clase pasada solo había 9 personas, la del jueves. De hecho, en un momento había como 7 personas, luego 9, 10. Están viniendo muy poquitos a clase, ¿verdad? Ahorita hay 16, entonces de fijo hay más gente que viene hoy que no vino la vez pasada. Ustedes saben que la asistencia no es obligatoria, pero de ahí venimos a aprender, ¿verdad? Entonces yo quería motivarlos. Yo sé que al final de semestre estamos cansados y además es curso de la noche, yo sé que es muy pesado, pero quería motivarlos a hacer un esfuerzo y seguir siendo parte de la clase. ¿Okay? Y los que vienen de continuo, bueno, hombre, que sigan porque ustedes son los que le ponen sabor a la cosa, ¿verdad? Entonces, no era un regaño, en realidad es una motivación. Quiero motivarlos a que no dejen el curso, que sigan viniendo para que sigamos juntos aprendiendo, ¿verdad? Eso era. Bueno, ahora vamos a estudiar la función logarítmica. ¿Okay? Esto ya lo habíamos visto también, la gráfica de la función logarítmica, ¿verdad? Chicos, en algún momento le hicimos un Sí, momentito profe. en la clase. Sí, profe. Bueno, la función logarítmica tenemos que cuando la base es mayor que la unidad, cuando la base es mayor que 1, la función va a ser creciente. Entonces, ahora el dominio va a ser de 0 más infinito. El ámbito van a ser los reales. De 0 más infinito, el ámbito son los reales. Intersección con el eje X. Ahora con el eje X sí hay, es el 1,0 y más bien no hay con el eje Y porque hay una asíntota, ¿lo ven? Aquí la asíntota. Monotonía es estrictamente creciente. Concavidad es cóncava hacia abajo, ¿la ven? Cóncava hacia abajo, o lo que llamamos cóncava. Asíntota. Ahora la asíntota es una asíntota vertical, ya no es horizontal. Y las asíntotas verticales eran de la forma x igual numerito, así que, y como es justo el eje Y, es x igual 0. Es asíntota por los negativos, por el eje Y
negativo, ¿ok? ¿Y es biyectiva? Sí, sí es biyectiva, con este dominio, ¿verdad? Ahí tenemos que es inyectiva porque cada imagen tiene solo una pre, ¿verdad? Cada imagen tiene una única pre y como el ámbito es R, entonces todo el mundo tiene preimágenes, así que es biyectiva y por tanto tiene inversa. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Si la base es menor, si la base está entre 0 y 1, la función logarítmica es decreciente. Conserva el mismo dominio de 0 más infinito. Conserva el mismo ámbito, todos los números reales. ¿Ok? Interseca el eje X en el 1,0 y al eje Y no lo interseca por culpa de la asíntota vertical. Es estrictamente decreciente. Es decreciente y es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Asíntota, nuevamente el eje Y, que es la recta X igual 0. ¿Ok? Y también es biyectiva. Entonces, esas son las gráficas de las funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Alguna duda, chicos, con esto? No, No, profe. No, profe. ok. Ahora, cabe preguntarnos qué es un logaritmo, ¿verdad? Los logaritmos, es vacilo, uno cree que todos los logaritmos son números irracionales. O sea, esos números que tienen infinitos decimales y que no tienen un patrón. Bueno, eso no es cierto. El logaritmo, por ejemplo, es preguntarse qué exponente le pongo a la base, este número llamamos base, para que me dé lo que está dentro del logaritmo o el argumento. Entonces yo les digo, chiquillos, ¿qué exponente le pongo a 2 para que me dé 8? 2 a la queda 8. Exactamente eso. 2 a la 3, ¿verdad? 2 a la 3, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé como resultado un 1? 2 a la que me da 1. 0, Cero. ¿verdad? Muy bien. ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé 16? 4. 4. ¿Okay? ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé un medio? Ah, esto estaba así, ¿no? ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé un medio? 2 a la que da un medio. Menos 1. Ajá. ¿Okay? ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé 1 sobre 32? Bueno, no es salvaje, ¿verdad? 1 sobre 16. ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé 16? 4, ¿verdad? ¿Qué exponente le pongo a 2 para que me dé 1 sobre 16? Menos 4. Menos 4. Entonces, ¿qué son los logaritmos? Pues son esto. Son operaciones que tratan de revertir una potencia. Uno dice, bueno, 2 a la 3 da 8. Entonces, cuando yo calculo el logaritmo en base 2 de 8, lo que estoy pensando es, ¿qué exponente le puse a 2 para que me diera 8? ¿Qué exponente le puse a 2 para que me diera 1? ¿Qué exponente le puse a 2 para que me diera 16? ¿Qué exponente le pongo a 5 para que me dé 125? Pues 3, ¿verdad? Entonces, los logaritmos no tenemos que verlos como bichillos raros, ¿verdad? Sino que es la necesidad de buscar la relación
o la operación que invierte la potenciación. O sea, usted hace una potencia, por ejemplo, 7 a la 2, 49. Entonces, ¿qué operación le puedo sacar a 49 para obtener ese 2? Es lo que llamamos el logaritmo. ¿Me siguen, chicos? El logaritmo va a venir a ser la función inversa de la función exponencial. Entonces, el logaritmo en base a de un número n nos da el resultado m, es porque b a la m nos da n. Entonces, esto de aquí es lo que llamamos la propiedad bueno, yo llamo la propiedad de inversas del logaritmo y el exponente, ¿ok? Y esto es muy vacilón porque lo que dice es que usted, si tiene algo escrito en logaritmo, lo puedes pasar a escribirlo como exponente. O si tiene algo escrito como exponente, lo puede pasar al logaritmo. Por ejemplo, dígame una potencia de 3 que se sepan. 3 a la 3, ¿cuánto da? 27. Ajá. Entonces, si yo quisiera escribir esta verdad como en términos del logaritmo, diría que el logaritmo en base b, de la base de aquí, en base 3 de el exponente, perdón, de 27, da 3. ¿Okay? Entonces, de verdad, si ustedes evalúan esto en su cálculo, ¿cuánto les da? El logaritmo en base 3 de 27. Da 3, ¿verdad? Logaritmo en base 3 de 27 da 3. ¿Por qué? Porque es que yo me pregunto, bueno, ¿qué exponente le debo poner al 3 para que me dé 27? Ah, me da 3. Otra potencia, por ejemplo, ¿cuánto es 5 a la 3? 125, ¿verdad? Entonces, como 5 a la 3 da 125, ¿qué exponente le tengo que poner yo a 5 para que me dé 125? Pues el exponente 3. Entonces, como 5 a la 3 da 125, yo puedo decir que el logaritmo en base 5 de 125 me da como exponente 3. ¿Me siguen, chicos, con esta propiedad de los logaritmos? Es súper útil porque tengo una expresión escrita en exponencial, la puedo pasar a logaritmos. Tengo una igualdad escrita en logaritmos, la puedo pasar a exponencial. Juguemos al revés. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de x me da 64. No. Por ejemplo, esta. Logaritmo en base 2 de algo me da menos 3. ¿Cómo hago para escribir esto como una verdad en exponencial? La base del logaritmo, la misma base que la potencia, o sea, 2. Elevado a lo que haya aquí, el resultado del logaritmo. 2 elevado a el resultado del logaritmo, que en este caso es menos 3, nos da x. ¿Quién es ese valor entonces? 1/8. 1/8. Entonces, aquí hicimos una pequeña solución de una ecuación, entonces porque el logaritmo en base 2 de 1/8 es el que me da menos 3. Entonces, esta propiedad es muy útil para transformar una expresión de logaritmo exponencial y de exponencial a logaritmo. ¿Alguna duda con esta propiedad, chicos? ¿Chicas? ¿No? ¿Se entiende bien esto? Sí. Ok. Ok. Otra propiedad son estas dos,
que lo que nos dice es que el logaritmo en base a de la potencia a la x da x. Y que el logaritmo en base a del logaritmo en base a de x da x. Esta propiedad es muy interesante. Pero para eso, tal vez un trabajito antes. Y es, no sé, digamos la función exponencial de r al intervalo de 0 más infinito. La función f de x igual a 2 a la x. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la función inversa de esta? De 2 a la x. Chicos, Logaritmo de x. logaritmo en base 2 de x. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque si yo tengo que 2 a la x me da un y, y yo quiero, como hacíamos en la inversa, despejar a y en términos de x, ¿cómo hago para despejar yo esta x aquí? Para despejar esta x aquí, yo voy a tener que escribir logaritmo en base 2 de y da x. Y por eso el criterio de la función inversa va a ser logaritmo en base 2 de x. ¿Okay? Entonces la función inversa va a ir de 0 más infinito como dominio y como codominio r. Entonces, ¿qué son 2 a la x y logaritmo en base 2 de x? Son funciones inversas. Otro ejemplo, si yo tengo g de x igual a logaritmo en base 5 de x, g de x definida del intervalo de 0 más infinito a r. ¿Okay? ¿Cuál creen que va a ser el criterio de la función inversa de g de x? La inversa del logaritmo en base 5. Cinco a la y igual x. Vamos a ver, logaritmo en base 5 de x da y quiero despejar y. Entonces, 5 a la y da x, ¿verdad? Ese es el despeje. Entonces, la función inversa va a ser 5 a la x, porque acuérdense que cambiamos así como abruptamente la x por la y, ¿te acuerdas? ¿Ok? Entonces, la función inversa del logaritmo en base 5 de x es 5 a la x. ¿Ok? Profe, siempre digamos, el exponente pasa a ser la base del logaritmo. Exacto, exacto. ¿Ok? Santo Dios, hay alguien enfermo ahí. Bueno. Ay, no, Gmail, déjame a mi GeoGebra lo que les decía compartir. Vean qué vacilón, chicos. Ustedes han visto qué pasa si uno grafica una función y su inversa en el mismo plano. Por ejemplo, 2 a la x, que por ahí hablamos de 2 a la x. Es esa, ¿verdad? Vieja conocida, amiga de nosotros. Y ahora grafiquemos el logaritmo de base 2 de argumento x. Y grafiquemos la recta identidad. ¿Qué es lo que pasa con estas funciones? Profe, Ujú. ¿usted lo está graficando ahorita? Sí, en GeoGebra, no lo están viendo. No. Perdón. Bueno, yo no. No. Es que compartir en Zoom a veces es complicado. Ok. Grafiqué 2 a la X, que es esta. Ahora se están viendo a GeoGebra. Sí, ya ahora sí sale. Gracias, muchas gracias. Ven a 2 a la X, es esta. Ok. Esta, vamos a ponerle rotulito y todo. Esta función es 2 a la X. ¿Sí? Si yo grafico el logaritmo en base 2 de X, que es esta otra, en azul. Ay, Dios mío. Logaritmo en base 2 de X. En rojo ahora. Si yo grafico esa función, bueno, me da la función en rojo. Logaritmo de base 2 de X. Muy bien. ¿Sí? Y si yo grafico la identidad, que es la recta y igual a x, la básica de las lineales,
Vean qué bonito, me queda un espejo entre la lineal como un espejo entre la función 2 a la x y la logaritmo en base 2 de x. Siempre que ustedes grafiquen una función y su inversa en el mismo plano, tiene que quedarles como si fuera un espejo respecto a la recta de identidad. ¿Me siguen? Chicos. Sí. Profe, ¿y siempre se va a cumplir lo del punto por donde interseca? Sí, porque acuérdese de cuando estudiamos función inversa, que los pares ordenados de una función cambian el orden en la otra función. Por ejemplo, aquí tenemos en la función en verde, en la exponencial, tenemos el 0,1, ¿verdad? Tenemos el par ordenado 0 en X y 1 en Y. Entonces, su función inversa, que sería la logarítmica, está obligada a tener ese par ordenado al revés. Entonces, sería más bien 1 en X y 0 en Y. Eso le cambia eso le cambia entonces el par ordenado. El que era aquí intersección con el eje X, a la hora de cambiar las entradas, le va a quedar intersección en el eje Y. Por ejemplo, aquí otro puntito que yo estoy viendo. 1,2. Ese es un punto de la función verde. Entonces, el 1,2. Entonces, en su inversa, ¿cuál punto es el que debe estar? 2,1. Y véanlo como verdad ahí apareció. Otro puntito que estoy viendo en la exponencial, estoy viendo al 2,4. ¿Quién debe estar en su inversa? Entonces, el 4,2. Y así. Claro, porque son funciones inversas y ya habíamos estudiado que en una función y su inversa, los pares ordenados van a cambiar el orden en las entradas. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe, gracias. Sí. Entonces, esto es muy importante, que ustedes piensen cómo se ven graficadas una función y su inversa. ¿Ok? Voy a dejarles ese dibujito. Voy a dejarle el dibujito por aquí. Nada más para que recuerden cómo se ven graficadas. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, si yo identifico ya, por ejemplo, a 2 a la X, la inversa de logaritmo en base de 2 de X. A 3 a la X, inversa de logaritmo en base de 3 de X. Chiquillos, ¿qué pasa cuando uno evalúa en una función o hace composición de una función con su inversa? Vamos a hacer un ejemplo así como. ¿Qué pasa, por ejemplo, para la función 3x? ¿Quién es la función inversa de 3x? ¿3x igual a y? ¿Cómo queda x despejado en términos de y? Y tercios, ¿verdad? La función inversa de multiplicar por 3 es dividir por 3. ¿Qué hago si yo evalúo la función dentro de la inversa o la inversa dentro de la función? Es 3 por x, pero en lugar de x pongo su inversa. ¿Cuánto da 3 por x tercios? Da x, ¿verdad? ¿O qué pasa si hago la función inversa y le evalúo adentro la función f? Es x entre 3, pero en lugar de poner a x, voy a poner a la interna 3x. Esto da x. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo evalúo una función dentro de la otra? Hago composición, pero en una función con su inversa. Vean cómo va dando este resultado. Va dando x. Otro ejemplo de funciones inversas que nosotros nos manejamos bien
x a la 2, ¿verdad? Bien definida en su dominio, ¿correcto? Y la inversa raíz de x, ¿ok? Asumiendo que ambas funciones están definidas desde de 0 a más infinito y de 0 a más infinito. O sea, asumiendo que todo el mundo es positivo, las imágenes y las preimágenes, ¿ok? Esa es una pareja de funciones inversas. La x a la 2 y la raíz de x. Ah, mira, no hay necesidad de... ¿Ok? Si yo hago, ¿qué pasa si yo hago la composición de x a la 2 con raíz de x? Esto usted está acostumbrado a hacerlo. X a la 2, raíz de x. ¿Cuánto da esto, jóvenes? X. Da x, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo hago esto? Vean qué bonito. Ahí más bien la externa es raíz de x y la interna x a la 2. ¿Cuánto da esto? También da x, ¿verdad? Asumiendo que todo el mundo es positivo. Entonces, aquí podemos ver ejemplos de qué pasa si uno evalúa una función dentro de su inversa. Siempre da x, ¿verdad? Es una propiedad. Y vean lo que dice la propiedad de función de los logaritmos. Dice la propiedad de los logaritmos que si al logaritmo en base a nosotros le evaluamos la exponencial a la x, nos da como resultado x. Esto no es una noticia nueva, porque yo sé que logaritmo en base a y a la x son funciones inversas, ¿cierto? Lo aprendimos en la lámina anterior, en la hoja anterior. Entonces, estoy haciendo la composición de una función y su inversa, ¿cuánto me tiene que dar? Pues, por supuesto que x, ¿me siguen, chicos? Igual aquí, la función exponencial a la x, pero adentro le estoy evaluando el logaritmo en base a de x. Otra vez, la exponencial a la x con el logaritmo en base a de x. Son dos funciones inversas. ¿Cuánto me tiene que dar componerlas? Me tiene que dar x. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Entonces, esta propiedad se explica así, de claro, son funciones inversas. Entonces, a la x, logaritmo en base a de x, de compuestas tienen que darme la identidad. ¿Okay? No solo para los logaritmos y las exponenciales, cualquier pareja de funciones inversas. ¿Okay? ¿Okay? Y eso lo que dice es que la composición de una función y su inversa es la identidad. ¿Okay? Hay más propiedades como esta. ¿Okay? Logaritmo en base a de a es 1. Entonces, logaritmo en base 2 de 2. ¿Qué exponente le tengo que poner a 2 para que me dé como resultado 2? 1. Un 1. ¿Qué exponente le tengo que poner a 5 para que me dé el resultado 5? 1. 1. ¿Qué exponente le tengo que poner a 1 sobre 3 para que me dé 1 sobre 3? Igual 1. Un 1, ¿verdad? Entonces, esta propiedad es muy clara. Logaritmo en base a de a da 1, pues claro, porque para que a mí me dé el resultado a, después simplemente le pongo a el exponente 1, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda con esta propiedad? No. No. Ahora vean esta es guapísima, jóvenes, esta es guapísima. Logaritmo en base a de 1. Sin importar quién sea la base, digamos 3. ¿Qué exponente le debo poner a 3 para que me dé de potencia 1? ¿Qué exponente le pongo a 3 para que me dé el resultado 1? 0. 3 a la 0, ¿verdad? 3 a la 0 da el resultado 1. Entonces, el logaritmo en base 3 de 1 le va a dar 0. Un quinto. ¿Qué exponente le pongo un quinto para que me dé el resultado 1? Otra vez, 0. Un quinto a la 0 da 1. Entonces, esta segunda propiedad de aquí lo que nos dice es, sin importar la base del logaritmo, sin importar quién sea la base, si usted evalúa el número 1, le va a dar de resultado el 0, ¿verdad? Logaritmo en base 1, a de 1 da 0. ¿Okay? ¿Dudas, chicos?
No, profe. No. Ok. Luego, esta propiedad se llama logaritmo de una multiplicación. Lo que dice es que si usted tiene el logaritmo de una multiplicación, o sea, si dentro del logaritmo hay una multiplicación, usted puede separar esto como dos logaritmos, ¿ok? Pero eso también dice que si yo, sumándose, dos logaritmos sumándose. También dice que si usted tiene dos logaritmos de la misma base sumándose, usted puede convertir eso en un solo logaritmo, conservando la base y multiplicando los argumentos. ¿Me siguen con esta propiedad, chicos? Sí. Sí, profe. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de x a la 2 por x más 1. ¿Okay? Todo eso está dentro del logaritmo. Y yo quiero que ustedes me separen esto en dos logaritmos, que lo expandan. ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo podríamos expandir esto? Y logaritmo de 3 x a la 2 más logaritmo de 3 x más 1. Eso es de 3, se lee el logaritmo en base 3. Exacto. Logaritmo en base 3 de x a la 2 más logaritmo en base 3 de x más 1. ¿Por qué? Porque si hay una multiplicación dentro, entonces voy a tener suma en el argumento. ¿Ok? Chicos, algo que les iba a decir y me disculpan es, vean, esta semana no saben los montones de materia que hay para estas semanas que faltan. Entonces, la clase no va a poder terminar a las 8:30. Vamos a estar terminando 8:40. 8:40, 8:50, porque es brutal la cantidad de materia, ¿verdad? Entonces, para hacer un buen trabajo, voy a tener que tomarme tiempito, ¿verdad? Les aviso para que lo tengan claro y sepan que no es que me estoy inventando, sino ustedes pueden ver que la carta del estudiante empieza a ponerse como con muchos temas en una misma semana. Entonces, no voy a terminar hoy a las 1:30, sino a las 40 o 50. ¿Okay? Logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de 5. ¿Cómo puedo yo reducir esto a un solo logaritmo, jóvenes? Logaritmo base 3 de 5x. Exacto, de 5 por x o de 5x o de x por 5 es lo mismo. Entonces, veamos esta fórmula. Sirve para lo siguiente. Si tengo logaritmo y adentro una multiplicación, ok, puedo despedazar esto en suma de dos logaritmos. Y además, si yo tengo dos logaritmos de la misma base sumándose y quiero escribirlo como un solo logaritmo, puedo recogerlo como logaritmo de una multiplicación. ¿Cómo vamos con esta propiedad? ¿La entendemos, jóvenes? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Excelente. Recuerden que la idea es que entendamos la materia. ¿Ok? Bueno, esta otra propiedad es similar, pero en lugar de hablar de cuando hay una multiplicación adentro, nos habla de cuando hay una división adentro del logaritmo. Entonces dice, vea, si usted en el logaritmo tiene una división, usted puede expandir esto, separarlo. ¿Cómo? Usted puede separar esto como dos logaritmos que se están restando. ¿Ok? Conservan la misma base, se están restando los logaritmos. En el primer logaritmo vamos a evaluar en el argumento al numerador y en el segundo logaritmo vamos a evaluar al denominador. ¿Están claros en esta regla? Y si uno estuviera por ahí en la vida y le toca que de dos logaritmos hacer uno solo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, conserva la base de los dos logaritmos y en el argumento hace la división. Entonces, por ejemplo, del logaritmo de 1 sobre logaritmo
en base 1/3 de x sobre x más 1. Por ejemplo, esta, el logaritmo en base 1/3 de x sobre x más 1. ¿Cómo hago yo para expandir esto en dos logaritmos? Logaritmo de una división, ¿verdad? Bueno, es que tal vez hice una división muy fea y entonces están como, ¿qué carajos dibujo la profe? Pero así ya se ve más bonito. Logaritmo en base 1/3 de una división. Ok, según esta propiedad, yo puedo generar dos logaritmos que se están restando. ¿Qué va en el argumento del primer logaritmo? El numerador. Y en el argumento del segundo logaritmo, el denominador. Y así, de un solo logaritmo, hago dos. ¿Me siguen, jóvenes? Profe, una pregunta, y si me lo dan al revés, en resta, ¿cómo sé yo cuál va en numerador y cuál va en denominador? ¿De izquierda a derecha? Ajá, el que tenga el menos está aquí en este caso asociado a este logaritmo. Ese es el del denominador. Porque vea, por ejemplo, le voy a hacer trampa. Ahí uno diría, la operación aquí es una suma, ¿verdad? Entonces de suma voy a multiplicación, pensando que es la propiedad en azul. Pero, ojo, mucho cuidado, hay un logaritmo que es negativo. No hay ninguna multiplicación. Si usted acomoda esto, se da cuenta, voy a bajar voy a duplicar esta hoja y para volarme esas cosas, bueno. Ajá. Ya está incómodo el espacio de trabajo, no me agrada tampoco eso. Ok, entonces, si yo quisiera esto, convertir en un solo logaritmo, vean, he visto un montón de soldados morir así. Ignoran que este menos le pertenece al logaritmo en base a 1/3 de x. Esto en realidad no es la propiedad de la suma, porque hay una que es negativa. Esto es la propiedad de la resta. ¿Cómo? De la resta, sí. Si usted los ordena, se da cuenta que el logaritmo en base, mira, esto es con diferente base. Logaritmo en base 1/5 de 7, restándole el logaritmo en base 1/5 de x. Y ahí sí tiene toda la pinta de que es esta propiedad, porque son dos logaritmos, uno en positivo y el otro en negativo. Entonces, el que tiene el más, el positivo, va en el numerador y el del menos va en el denominador. Pero el logaritmo sí queda positivo. Sí, pero esta menos, entonces me va a representar la resta de 7, perdón, la división de 7 con x. Ok, gracias. Con mucho gusto. Eso que usted preguntó muy importante porque he visto, ¿verdad? Un montón de gente, claro, ve aquí y dice, suma, voy de producto, ¿verdad? Pero no, hay que analizar que esto tiene un menos adelante, entonces este factor en realidad es una resta, es un factor del denominador. Si yo te voy a vean, les voy a hacer un ejemplo así bien chido. Si yo tuviera así logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de x más 1 más logaritmo en base 2 de x a la 3 menos logaritmo en base 2 de raíz de x menos logaritmo en base 2 de x a la 2 más 3. No sé, ya estoy harta de inventar. Yo sé que entre estos dos va a haber una división, porque este es positivo y este es negativo. ¿Ok? Entonces esto es logaritmo en base 2 de x sobre x más 1. Luego, entre este y el que le sigue va a haber una
una suma. Entonces, vamos a hacer una multiplicación. Pero entre estos y el que le sigue, hay una resta. Así que voy a hacer una división. Y dividir esto por raíz de x es lo mismo que ponerlo en el denominador a la raíz de x. Y entre estos también va a haber una división. Entonces, es como poner este x a la 2 más 3 en el denominador. Al fin y al cabo, todos los que son de logaritmo positivo van a quedar en el numerador. Los que tienen un más al frente son factores del numerador, cuando yo quiero hacer esto un solo logaritmo. Y todos los que tienen resta al frente son logaritmos, son factores del denominador. Entonces nos queda x más 1, raíz de x, y x a la 2 más 3. Entonces, es una forma de identificarlos. Si tiene un menos al frente, ¿verdad? No puede quedar en el denominador, debe quedar al numerador. Y si tiene menos al frente, sí o sí va a quedar en el denominador. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Excelente. Dale un segundito aquí. La siguiente propiedad dice que mira, hay una forma más eficiente, ¿verdad? Yo ya la había descubierto. Ok. La propiedad, la siguiente propiedad, esta, me dice que, vean que vacilón, voy a poner unos paréntesis ahí para que no haya ninguna confusión. Dice que cuando usted dentro del logaritmo tiene una potencia, entonces esa potencia puede bajar como un factor. Y vean, les puedo asegurar que esto es así, de todas las propiedades, del barrio donde viven las propiedades de los logaritmos, esa es la más fresa de todas. Esa es la propiedad que todo el mundo le encanta, es la propiedad más linda. ¿Por qué? Porque esa vara de bajar un exponente así tan fácil, eso es una maravilla. ¿Okay? Esa propiedad de ahí es la más fresa de todo el barrio de las propiedades. ¿Por qué? Porque nos permite bajar los exponentes como si fueran factores y olvidarnos de las potencias. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Pongámosla en acción, vean qué bonita. Bueno, primero entendamos un poquito de dónde sale. Vean. Por ejemplo, si yo les digo, calculemos este logaritmo. Entonces, pensando tal vez en esto, ¿qué logaritmo base 4 de x? Es logaritmo en base, digamos, 2. Es logaritmo en base 2 de x por x a la 3, ¿verdad? X por x a la 3 es x a la 4. Y si hay multiplicación, yo puedo verlo como suma de dos logaritmos. ¿Sí? Pero x a la 3 es otra vez x por x a la 2. Entonces, como hay producto, yo puedo verlo otra vez como suma. Y aquí x a la 2 es otra vez x por x, así que yo puedo verlo otra vez como suma. O sea, al final hice 4 veces la propiedad de la multiplicación, ¿me siguen? La propiedad en azul. Pero esto es como contar, sí, esto es contar. Entonces yo digo,
un logaritmo en base 2 de x más otro logaritmo en base 2 de x más otro logaritmo en base 2 de x más otro logaritmo en base 2 de x, ¿cuántos son? Son 4, ¿verdad? 4 logaritmos en base 2 de x. Entonces vean que aplicar reiterativamente la propiedad del producto, lo que nos genera al final es como si literalmente agarráramos y bajáramos el exponente. Entonces eso es lo que nos dice esta propiedad. Vean, no, mi amor, para calcular el logaritmo en base 2 de x a la 4, para expandirlo, usted no se va a poner a hacerme 4 veces la propiedad del producto. No va a poner a hacer 4 veces esta propiedad. No, sepa, dice la propiedad fresa del barrio. Sepa que usted simplemente va a bajar. Oye, usted no está día que Santa Cruz en Semana Santa. Sepa que usted nada más va a bajar el exponente. Eso es lo que dice la propiedad fresa del logaritmo. ¿Ok? Que logaritmo de una potencia es logaritmo en base a de la base de la potencia, en este caso x, y el exponente de la potencia queda como factor. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Vean otro ejemplo muy bonito. Logaritmo en base 3 de de x de raíz cúbica de x a la 2. ¿Okay? Ciertamente no hemos visto ninguna propiedad para trabajar con radicales, así que la profe nos está ahí como estafando, ¿ah? Porque no hemos visto ninguna propiedad para trabajar con radicales, pero vean, qué chiva, vean, por eso es que la mate es tan linda. Tenemos una propiedad para pasar de radical a potencia y tenemos una propiedad de logaritmos que trabaja con las potencias. ¿Me siguen? Yo sé pasar de radical a potencia y tengo una propiedad exclusiva fresa para trabajar los logaritmos logaritmo de una potencia. Entonces, si yo quisiera aplicar propiedades de logaritmos a la raíz cúbica de x a la 2, primero pienso, ok, no hay nada de miedo. Raíz cúbica de x a la 2, usando la propiedad de logaritmos, es x a la 2/3. Porque un radical lo puedo pasar a una potencia. Pero usando la propiedad fresa de las potencias, de los logaritmos, este exponente lo puedo bajar y me queda logaritmo en base 3 de x. ¿Lo ven qué bonito? Entonces, ustedes van a ver que los ejercicios traen muchos radicales y uno dice, hey, esto es trampa. ¿Cómo van a poner radicales si no vimos propiedad de radicales para los logaritmos? Sí vimos, porque los radicales son potencias y vimos lo que pasa con un logaritmo de una potencia. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? No. Bien, y hay una última propiedad. Ay, ya no está aquí. Bueno, esto es un resumencito. Hay una propiedad que no está, pero es la del cambio de base. Hay algunos ejercicios que la traen. Ahora casi no se usa Wiras porque las calculadoras que ustedes tienen son herramientas muy potentes, pero hace 500 años, cuando sus profesores estaban en el colegio y en la escuela, cuando estaban en el cole, no habían cálculos, ¿verdad? Entonces lo que le daban a uno eran unas tablas de logaritmos, unas cosas lindísimas que traía el examen de bachillerato atrás, ¿verdad? Tablas de logaritmos. No, mentira, yo soy de la generación que ya tenía una calculadora, muy humilde, pero servía. Pero la gente antes que yo tenían que usar estas cosas, tablas de logaritmos, una cosa que venían atrás. El problema es que las tablas de logaritmos solo calculaban, digamos, logaritmo en base 10.
Entonces usted tenía en la tablita cuántos logaritmos en base 10 de 1, cuántos logaritmos en base 10 de 2, de 3, de 4 y de 5. Imagínense ustedes en la prehistoria cuando no habían calculadores. Entonces usted sabía, por ejemplo, que el logaritmo en base 10 de 1 le da 0. Que el logaritmo en base 10 de 2 le da 0,30. Que el logaritmo en base 2 de 3 le da, en base 10 de 3 le da 0,47. Y que el logaritmo en base 10 de 4 le da 0,60. ¿Okay? Pero resulta que usted tenía que calcular logaritmo en base 2 de 3. Ya estaba jodido porque las tablas que usted le daban todas eran de la misma base. No era base 2, digamos, era base 10. Entonces, ¿qué hacía el cristiano de aquella época para enfrentarse al problema? Muy fácil. Hay una propiedad que se llama el cambio de base. Dice, vea, usted tiene este logaritmo. Logaritmo en base a de X. ¿Okay? Pero usted esta base A no le sirve. Usted le sirve otra base que vamos a llamar B. Otra diferente. Entonces, para cambiarle la base a esto, usted va a decir logaritmo en la base que a usted le sirva. B. En el numerador va a evaluar a X. Y en el denominador, la logaritmo en base B de la base original. Entonces, ¿qué hacía el cristiano sin calculadora? Decía, ok, logaritmo en base 2 de 3, le voy a hacer el siguiente toque. Solo tengo logaritmo en base 10, ok, entonces uso logaritmo en base 10, ¿qué hay? ¿Cuál es el miedo? En el numerador, aquí va un 3 y aquí va un 2. Aquí va lo que está dentro del logaritmo y aquí la base. Y entonces hacía la división de 0.3 por 0,47 y ya tenía lo que estaba buscando. Y como imaginemos que era Superman, además sabía dividir con decimales y todo. ¿Okay? Entonces, ¿para qué sirve este logaritmo? Bueno, ahora, mentira, es así, el 0,47 sobre el 0,3. No, ahora está un poco en desuso, pero en su tiempo fue famosa porque nos permitía evaluar logaritmos en cualquier base, aunque usted no tuviera la tabla de ese logaritmo, podía calcularlo con logaritmo de cambio de base. ¿Okay? Entonces, ¿están claros cómo funciona el logaritmo de cambio de base, chicos? ¿Sí, no? ¿Están ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, se los enseño porque no saben, si no es muy útil, ¿para qué la profe está enseñando? Bueno, a veces los profes, solo para evaluarlo, hacemos un ejercicio de cambio de base. Solo para que usted diga, vea, profe, si usar la del cambio de base. ¿Okay? Uno usa la base que uno quiera, ¿verdad? En el ejemplo que yo planteé, por el contexto, estoy usando la base 10, pero yo también podría decir que esto es logaritmo en base 5000 de 3 sobre el logaritmo en base 5000 de 2. O sea, yo uso la base que yo quiera en el logaritmo de cambio de base. ¿Ok? Bien, continuemos. Y resulta, mis estimados estudiantes, que, bueno, déjenme ver que no me vaya a volar yo la materia. Esto es lo primero que hice sobre salánimo. Esto es lo segundo y esta es la amistad. Bueno, resulta y acontece, mis estimados estudiantes, que cuando el logaritmo tiene como base el número E, el número de Euler, entonces no escribimos logaritmo en base Euler de X,
sino que somos unos cool y escribimos logaritmo natural de x. ¿Okay? Entonces, cuando vean esta ln, es en realidad logaritmo con base e, el número e. Y también nosotros no escribimos logaritmo en base 10 de x. Lo que nosotros escribimos es así, logaritmo pelado. Se llama logaritmo decimal. Entonces, cuando vean que no hay base, es porque la base es 10. Y cuando vean ln, es porque la base i. ¿Okay? ¿Dudas con las propiedades del logaritmo? No, profe. Excelente. ¿Para qué nos sirven estas propiedades? Bueno, vamos a ver dos ejemplos. Vean este, qué bonito, vean este otro más bonito todavía. Dice que desarrolle esto, que lo escriba en forma desarrollada. Dicho de otra manera, que expanda este logaritmo. Logaritmo natural de x a la 3 sobre ac a la 2. ¿Cómo podría yo expandir el logaritmo natural de x a la 3 sobre a por c a la 2? ¿Qué podrían hacer ahí como para expandir es hacer de un logaritmo hacer varios? ¿Cómo podrían hacer eso? Es la propiedad de la resta. Ajá. Si tengo un logaritmo de una división, puedo pensar que es resta de logaritmos con la misma base, o sea, naturales. En el numerador, el numerador va en el primer logaritmo y el denominador en el segundo. ¿Qué más podemos hacer? Quiero un... Suma Ajá. en A por C A al por cuadrado. C. Ok, aquí puedo hacer la de la suma. Entonces, de un producto voy a ir a una suma. Ok, excelente. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otra propiedad ven ahí bonita que se puede aplicar? ¿Cómo podrían cambiar el logaritmo natural de x a la 3? Bajar el 3. Eso, qué bonita, la propiedad fresa de la vida, la propiedad del logaritmo de una potencia, entonces bajo el exponente. ¿Okay? Menos logaritmo natural de a. Y también puedo aplicarlo aquí, ¿verdad? Más 2 veces el logaritmo natural de c. ¿Okay? Muy bien. Y ya ahí nos están estos logaritmos lo más simples posibles. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Okay. No. Bueno, aquí hay un error y lo hice adrede para que ustedes se den cuenta. ¿Qué error cometió la profe? Lo hice al propio. Chicos, así por pura malocienta que soy. Lo hice al puro propio. ¿Okay? Vean. El menos. ¿Cuál menos? No sé, ahí cuando se hizo el A por C, no, eso no hay como que protegerlo en paréntesis o algo. Exactamente. Este menos debe afectar a todo lo que salga de este logaritmo. Y este logaritmo lo estamos descomponiendo en dos logaritmos. Entonces, este logaritmo de aquí no es positivo al final. ¿Por qué? Porque debe ser afectado por este menos de acá. ¿Me siguen, chicos? Excelente, esa es la observación. Lo que hice mal al propio. Y lo hice mal al propio porque adivinen qué, a ustedes les pasa un montón. Entonces yo quería que ustedes fueran tremendamente conscientes de que a veces nos pasa eso. ¿Okay? No solo se ve afectado por el menos del frente, sino que todo lo que ustedes salgan de aquí. Y vean que estaba fácil de darse cuenta porque teníamos esto. Y entonces, si uno lo ve así, piensa, este está positivo, esto debería ser del numerador, esto está positivo, esto debería ser del numerador, pero no es cierto, ese C era el denominador, ¿se acuerdan?
Entonces ahí yo de largo, sin ni siquiera revisar el procedimiento, yo sé que hay un error. Porque si esto era del denominador, ¿cómo ahora resulta ser positiva? Ah, eso está mal, ¿verdad? Entonces, sin ni siquiera fijarme en lo que pasó aquí, yo sé que ahí hay un error. ¿Y cuál fue el error? Lo que decía el compañero. Hay que proteger esto con unos paréntesis. ¿Por qué? Porque todo lo que salga del logaritmo en base a de c cuadrado debe ser afectado por este menos, porque el menos, el resultado de este logaritmo, el resultado del logaritmo es este, o sea, este menos debe afectar a ambos. ¿Dudas, preguntas con esto? No. No, profe. Bueno, y el otro chiste del juego, ya para terminar, prometo que es lo último que hago. El otro chiste del juego es, bueno, ahora ya está desarrollado esto, ok, devuélvase. Haga un solo logaritmo con esto, vean qué bonito ejercicio. Tengo 1, 2, 3, 4 términos y quiero que ustedes al final me digan logaritmo en base 6 de bla, 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 bla. Ok, quiero un solo logaritmo. ¿Qué podríamos ir haciendo, chicos, para acomodar esto en un solo logaritmo? Hay que ordenarlo. ¿Y cómo lo ordenaría? O sea, como agrupar tal vez lo que es menos con menos y lo que es más con más. Eso es una buena estrategia. Ok, voy a agrupar lo que es menos con menos y lo que es más con más. Le hago caso. Después usted me hace la clase, así que usted y su compañera me hacen la clase, así que yo les hago caso. Listo, agrupo lo que tiene más y lo que tiene menos lo agrupo también. Que es menos un medio, logaritmo en base a, perdón, 6 de A y menos logaritmo en base 6 de B. Excelente. ¿Y de qué sirven esos grupos? Y que ahora el de la suma se puede escribir como multiplicación. Anda, muchacho, pero ¿y esto? Porque que yo sepa en las propiedades no me contaron. Vamos a ver, las propiedades no me dice qué hago cuando hay un factor adelante del logaritmo. La propiedad me dice, vea, si usted tiene dos logaritmos sumándose sin nada al frente, entonces páselo a producto, pero ahí tenemos el problemita de que hay un logaritmo ahí extra, dígame, un factor extra. Dígame. En este caso no fue que ese 2 se bajó, no se puede tirar al otro lado, subirlo. Subirlo, ¿verdad? Pensemos en este resultado, por ejemplo, ¿de dónde viene este 3, chiquillos? De hacer la potencia, ¿verdad? De bajar ese exponente, así que ¿qué podemos hacerlo? Va para arriba otra vez. ¿Ok? Entonces, eso hay que hacerlo antes de pasar a productos o a sumas. ¿Ok? Sería logaritmo en base 6 de x a la 2 más logaritmo en base 6 de y. Ok, muy bien, esto estamos en un grupito. Aquí, un medio, logaritmo en base 6 de a la 1 medio menos logaritmo en base 6 de b. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, estos dos se están sumando. ¿Qué puedo hacer? Y ahora sí se pueden multiplicar. Exacto. Excelente. Muy bien. Vamos muy bien. De 4 términos ya agrupamos, ya unimos 2. ¿Y esto qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? La división. La división. No. No puedo hacer la división porque este tiene un menos al frente. Vean qué vacilón. La propiedad que me dice, vea, si usted tiene logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y, ok, ahí tiene permiso de
llevarlo al logaritmo de una división. Pero si usted tiene un menos al frente, vete a saber, no hay regla para eso, ¿me siguen? Primero, Profe, ¿puede sacar el menos? eso, saquemos este menos de factor aquí para ahorrar, quitarnos el problema de este menos, ¿ok? Y así queda bien, ¿verdad? Sí, y ahora sí se puede. No, ahí hice un error algebraico. ¿Cuál error hice? Cuando yo quito un menos de un paréntesis, debe afectar a todo el mundo dentro del paréntesis. O sea, este menos, chao contigo, muy bien, pero este también. Queda suma. Debe pasar los positivos. Ajá, quedan positivos ambos. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, logaritmo de una suma, ¿qué pueden hacer? De nuevo multiplicar. Multiplicar. Que ya estos paréntesis no son necesarios. Y ahora sí, logaritmo de, mira, esto se convirtió. Logaritmo de una resta, ahora sí. Y ahora sí la división. Eso, ahora sí la división. ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que al final los que tenían más van a quedarte en el numerador y los que tenían menos van a quedarte en el denominador. Veamos un segundo eso para que vean qué bonito. Este era positivo y este también. ¿Y dónde quedaron el X a la 2 y el Y? En el número. Ajá. Y este de aquí, negativo. Y este de aquí, negativo. ¿Dónde quedaron el A a la 1/2 y el B? El denominador. Entonces vean como yo les decía que el signo es demasiado cantado. ¿Dónde va a quedar ese factor? Si en el numerador es en el denominador. Los que son términos positivos sí o sí son de numerador y los que son términos negativos sí o sí son de denominador. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda más? No, profe. Okay. ¿Alguien me dijo algo de alguna duda o no? No, ok. Bueno, entonces quedan servidos por hoy. Avancé como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como la mitad de lo que tenía planeado avanzar. Como ven, esta materia es más lentita, entonces la próxima clase también va a ser extensa para que ahí se busquen algún bocadillo o algo y disfruten la clase con algo dulcito. Bueno, espero que estén muy bien, que estudien mucho, recuerden las horas de consulta, recuerden que estoy para servirles y no aflojen en final de semestre. Yo sé que es duro, pero también sé que ustedes son muy cargas y que lo van a lograr. Espero que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao. Es Chao, profe. Chao, chao.